Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En la descripción de este video estoy dejándote el link de la página de Misterio y Terror Morales, autor de los siguientes relatos que vas a escuchar. Por favor, síguelo. En la noche, escrito por Alex Morales Gómez. Cae una lluvia pertinaz. Toda la tarde fue lo mismo y ahora en la noche pasa igual. Estoy en mi habitación tomándome un café, cuando escucho fuera un lamento, un quejido bastante lastimero y triste. Me imagino lo peor. Salgo en la noche sin luz alguna, sin nada que me proteja de la lluvia. Llego a la zona verde del frente de mi casa y allí no hay nadie, pero estoy seguro de dónde provenía el sonido. El lamento era algo bastante triste. Busco por todos lados, intentando encontrar a la mujer que está sufriendo. Y digo la mujer, porque tenía la seguridad que ese lamento era de una mujer. Quedo empapado hasta los huesos. El frío es insoportable. Voy de nuevo a casa cuando una voz desde afuera me dice: ¡ayúdame! Miro al instante, pero allí no hay nadie. Un frío recorre mi columna. No es el frío de la noche o de la lluvia. Es un frío de algo que no pertenece a este mundo. Corro dentro de la casa, a pesar del miedo que sentí. Quedo con la desazón que algo ocurre allá afuera. ¿Pero qué puede ser? Las noches se volvieron eso, un constante lamento. Al principio siempre salía a ver quién podía ser. Con el tiempo entendí que era algo ajeno a mis posibilidades de ayuda. También se volvió un llamado de ayuda cada que entraba a la casa en las noches. Dejé de preocuparme por esto y seguí mi vida normal, pero algo cambió. Una noche de lluvia nuevamente desperté en medio de la noche. Al principio no supe el por qué. Entendí que escuché la voz de ayúdame mientras dormía. Un olor a flores secas cubría mi habitación, por no decir que es un olor a muerto. Ese clamor de ayuda y a flores llegaba cada que llegaba la noche. En noches de lluvia era mucho más fuerte, aunque el clamor que pedía ayuda era suave y solo pasaba cuando yo no lo esperaba. Era bastante nítido a los oídos. Esta situación me estaba volviendo loco. Sin ningún conocimiento de lo que pasaba, consulté a un sacerdote. Este me recomendó orar. Cada noche que sintiera aquello debía orar, pero de nada sirvió. Todo seguía igual. Antes aumentaba cada noche. Me estaba volviendo loco. Así que sin saber del tema, acudí donde un espiritista. La mujer me aseguró que en la casa o afuera había un cuerpo. Esa alma clamaba ayuda, sin creer mucho lo que decía. En la tarde fui y cavé donde creía yo que salía el lamento. Para mi mayor asombro y terror, había un cuerpo enterrado envuelto en bolsas plásticas. Al ver aquello llamé a la policía. Toda mi casa se volvió un caos. El peritaje médico decía que era una chica de 22 años. Fue el primer sospechoso, ya que su muerte fue llevada a cabo por un golpe en la cabeza, al parecer una maza o martillo. Pero de eso ya hace algunos años, cuando yo no vivía en la ciudad, en investigaciones aquí y allá, la policía dio con que esa joven vivió ahí. Ya hace algún tiempo, solo ella y su padre vivían ahí. Un día cualquiera el padre se fue, pero de la hija no se supo nada. La policía rastreó la dirección del padre, pero también este había muerto. Ahí se acabaron las pistas. No tenía ningún otro familiar registrado. Después de esto todo acabó. Pero después de lo vivido, vendí la casa y me fui de allí. Nunca se supo en realidad lo que pasó con la chica. Aristóbulo, escrito por Alex Morales Gómez. Corría el año 2018. Aristóbulo era un hombre feliz, a pesar de que no tenía hijos. Se había casado con una mujer que tenía 2 niñas y él las amaba como si fueran suyas. Él siempre fue un hombre retraído, muy tímido, de pocos amigos y de ninguna novia. Aquella mujer era toda su vida. La esposa y las niñas habían viajado a la ciudad. Él se había quedado solo en la finca. El viernes subió al pueblo. Vivían en una población llamada El Ciprés.
Quedaba a unas horas del pueblo. Aristóbulo había ido a misa, aunque no era asiduo creyente. Ese viernes le dio por entrar a misa de la tarde. Después se fue a la cantina y se tomó una sola cerveza. Allí se le acercó un hombre extraño, un hombre que no era de la región. Nunca nadie antes lo había visto y después de esta ocasión nadie lo volvió a ver. Llamándolo por su nombre, se le acercó y le dijo que si lo acompañaba el ciprés. Pero Aristóbulo era hombre de pocas palabras. Simplemente le respondió: no necesito compañía, ni de usted, ni de Dios, ni del diablo. Sin mediar una palabra más, se paró de la silla y se marchó. El extraño se paró y salió detrás de él llamándolo. A unos 100 metros lo alcanzó. Nadie sabe qué hablaron. Desde la distancia se veía que hacían gesticulaciones con los brazos. Como en la primera ocasión, vieron salir a Aristóbulo y dejar al desconocido ahí plantado. También en esta ocasión, el hombre a los pocos segundos salió detrás de Aristóbulo. Aristóbulo llegó a la finca casi 5 horas después. Ya estaba oscuro. El lugar donde vivían era bastante retirado de otros vecinos. A más de una hora quedaba el más cercano. Precisamente a este se encontró. El vecino venía buscando una vaca que se había salido del corral. Contaría después que Aristóbulo estaba extraño. Le dijo que no siguiera por el camino del bosque, porque en este estaba el demonio. Sus ojos estaban desencajados. Estaba muy hablador. También dijo que cuando llegó al bosque, el canto de los grillos los podía entender. Decían: vas a morir. Él corrió por el camino para lograr salir pronto del bosque. También escuchó cuando el chillido de los monos eran voces que le decían: no hay de otra, tienes que morir. Aunque corría y corría, el bosque se hizo inmenso. Casi no logra salir de allí. El bosque está embrujado. Aunque quería seguir hablando, algo que nunca hacía, el vecino tenía afán de llegar a su casa. Esta estaba bastante retirada. Aunque no había podido encontrar la vaca, era preferible irse a su casa. Quedó que el domingo volvería para que hablaran de lo ocurrido. Aristóbulo llamó a su esposa. Ese mismo viernes por la noche, más de 10 llamadas perdidas habían en el celular de esta. Ella asegura que no lo escuchó. Ella debía volver el lunes por la tarde, pero al ver que este no contestaba el celular, se iba a correo, estaba apagado. Llamó al vecino que había perdido la vaca para que se diera una pasada por allí. Lo que encontró fue una escena de terror. Aristóbulo se había ahorcado. El vecino llamó a familiares y a la autoridad. Solo muy entrada la noche se hizo el levantamiento del cadáver. Ya olía mal. Según medicina legal, estaba allí colgado desde el viernes. Los familiares de Aristóbulo aseguran que este se suicidó porque su esposa tenía un amante. Ella asegura que no era así. La esposa no quiso volver a esa casa. El recuerdo y el dolor al saber cómo fue su muerte era más fuerte aún. La madre de Aristóbulo se fue un fin de semana para allí. Quería sacar las cosas de él y quemarlas o regalar lo que aún sirviera. La intención era alquilar la finca. Ya había varios interesados. Llegó viernes por la noche, un mes exactamente después de su muerte. Como el lugar era lejano y solo se podía ir caminando o a caballo, estaba muy cansada cuando llegó, así que muy pronto se fue a dormir. Sin mucha espera se quedó dormida. Despertó en medio de la noche. Alguien se había sentado al lado de su presión en el pecho y ese olor, que era el mismo que esparció su hijo muerto. Llena de terror lo escuchó hablar. Le dijo que su esposa no era la culpable de su muerte. Esto lo había hecho el demonio. Le pidió orar por él. Él se lo quería llevar al infierno. También le dijo dónde encontrar los restos de la vaca del vecino. Esta se había ido a una zanja y había muerto. La madre de Aristóbulo asegura que no lo soñó. Muchas veces intentaron alquilar la finca, pero pronto la entregaban. Dicen que el olor es insoportable. El canto del río, escrito por Alex Morales Gómez. Sé que sonará extraño porque muchas personas no creen que estas cosas pasen, pero lo que vengo a narrar, porque yo lo viví. En el barrio aquel donde vivía pasaba un pequeño riachuelo.
En este se escuchaban cantos, cantos de dentro del río. Cuando había cantos y voces era porque iba a ocurrir un desastre natural. Era algo extraño, pero una premonición de lo que iba a ocurrir, cuando se escuchaba música solamente y voces, pero de niños. Las ancianas aseguraban que había un aborto o había nacido un niño. Estas últimas voces de niños se aseguraba que eran duendes. Estos se alegraban de que llegara una nueva criatura. Para ellos no importaba si vivo o muerto. Esto los hacía feliz. Las madres de todos los pequeños le tenían prohibido salir después de las 4 de la tarde. Era muy frecuente que se perdieran niños en aquel lugar cuando el río se crecía por la lluvia. Se desbordaba no solo por sus orillas, sino que el agua inundaba las alcantarillas. Es como si lo que hubiese en el río fuera por el agua, ya que en el alcantarillado, donde se rebosaba el agua, se escuchaba también aquel canto. Una tarde después de un fuerte aguacero y una gran creciente del río, mi hermana y yo volvíamos del colegio en una de las tapas del alcantarillado que el agua del río había levantado. Mi hermana pequeña jugando metió uno de sus pies en una de ellas. Cuando un grito me alertó, corrí a ver qué pasaba. La pierna de mi hermana tenía un arañón feo y profundo, 5 marcas como de uñas. Era una mano muy pequeña. Fui con prontitud a casa con mi hermana y mi madre la llevó al médico. Allí no pudieron explicar qué pudo haber causado semejante herida. Parecía ser una mano, pero por su tamaño no podía ser humana, más aún por la profundidad de la herida. Las abuelas decían que cada 50 años el río cobraba víctimas con una borrasca. La que a mí me tocó vivir fue tan devastadora que arrasó con todo. El Estado debió reubicarnos y llevarnos a vivir a otro lugar. El río dejó todo desolado. El lugar le dicen el Valle de los Duendes, porque las personas que van al lugar de pesca o simplemente de paseo aseguran que en días fríos se ven duendes y se sigue escuchando el canto de niños en el río. Una tarde, una pareja con su niño de unos 6 años fue a dicho lugar. Mientras ellos charlaban alegremente, el niño jugaba unos pasos de ellos. Cuando unos gritos del pequeño los sacó de su charla, veían como una fuerza extraña e invisible los jalaba para el río. El niño lloraba, mientras el padre luchaba por arrebatarlo de esas manos que no podía ver. Mientras esto ocurría, del río seguía saliendo ese canto, una grata melodía acompañada de voces de niños. El pequeño diría después que un anciano pequeño lo quería llevar al río. Le aseguró que allí viviría muy feliz, pero el niño, al decirle que no, el pequeño anciano lo quiso llevar a la fuerza. De esto ya hace algunos años, y aunque no vivimos ya por esos lados, los ancianos esperan que cuando se cumplan otros 50 años, volverá a haber otra borrasca. El reflejo de mi hermano, escrito por Ale Morales Gómez. Mi hermano y yo nos encontramos un gran espejo, aunque estaba partido un pedazo. Decidimos llevarlo a casa. Era bastante grueso y en sus lados tenía grabado en relieve algunas figuras desconocidas para nosotros. Mis padres no estaban muy de acuerdo con que lo dejáramos en casa. Para ellos hay una creencia que un espejo partido trae mala suerte, pero no sabíamos por qué. A mi hermano y a mí nos atraía tanto aquel espejo. En realidad es que mi hermano pasaba horas y horas mirándose en él. Mis padres tenían que darle sendas reprimendas para que fuera a la escuela o hacer cualquier otra cosa en la casa. A mí también me gustaba mirarme en el espejo, no lo puedo negar. No es que tuviese nada en particular, pero ver tu reflejo allí atraía. En esos días la salud de mi hermano empezó a decaer. Se le veía ojeroso y pálido de la piel. Comía poco y dormía menos. Una noche me levanté al servicio sanitario. Lo vi enfrente al espejo hablando con alguien dentro de este. Lo llamé por su nombre, pero no parecía escucharme. Estaba en otro mundo. Fui donde mis padres y los desperté para que vieran lo que estaba ocurriendo. Solo cuando mi padre se interpuso entre él y el espejo, reaccionó. Pero al volver a la realidad se desmayó. Su piel era como un papel. Es como si toda la energía se la absorbiera ese espejo. Pasados unos minutos volvió en sí. Mi madre estaba iracunda.
Decía que teníamos que salir de ese espejo. Él no entendía lo que pasaba, ni siquiera recordaba que estuvo frente al espejo. Cuando cayó en la cuenta que querían deshacerse de este, lloró como un niño pequeño. El espejo se iría, pero el camión de la basura solo pasaba el siguiente día, así que pasaría un día y una noche más allí. Mi padre lo llevó al cuarto de rebujo. Él mismo se encargaría de sacarlo al día siguiente. Eran las 12 en punto cuando abrí los ojos. Algo no estaba bien en casa. Agudicé mi oído. Escuché a mi hermano en el cuarto contiguo salir. Me puse de pie y lo seguí. Parecía sonámbulo, pero se movía por la casa con soltura, como si fuese completamente despierto. Mi padre había cerrado la puerta de aquel cuarto con llave, pero a la hora de mi hermano ponerse frente a esta, se abrió como por arte de magia. Él entró y así como se abrió, volvió y cerró. La casa se puso fría, como si una niebla invisible hubiese llenado todo. Yo grité llamando a mis padres, pero estos, a pesar que era un sueño liviano, no se despertaron. Fui a su habitación e intenté abrir la puerta. También estaba con llave, algo que mis padres nunca hacían. Golpeé, pateé, para que me escucharan, pero nada, parecía que estuvieran muertos. Yo me sentí enloquecer, más aún que mi hermano estaba allí encerrado con eso. Fui al cuarto de herramientas de mi padre, saqué el destornillador más grande y forcé la puerta y entré. Mi hermano estaba mirándose en el espejo. Su mirada estaba perdida en un más allá que solo él podía ver. De su boca salía una línea de saliva. No era él, parecía un ente sin razón. Cuando entré, no me fijé en el reflejo de mi hermano en el espejo. Solo lo miraba a él, creyendo que en el espejo estaba su reflejo, pero al fijarme no era así. Allí había algo, o alguien que no era mi hermano. Era un espectro de color gris con una sonrisa malvada y diabólica. Miraba fijamente a mi hermano, pero yo sabía que estaba pendiente de mí. Parecía no tener nariz, solo veía sus ojos y su boca sonriente. Los ojos eran como carbones, negros por completo. Solo en todo el medio tenía una pequeña chispa de luz. No sé el por qué, pero entendí que se le estaba robando la energía a mi hermano. Quise caminar donde él estaba, pero una fuerza me detuvo. No fui capaz. En la casa sentía ese frío en todos lados. Lo que fuera que hubiera en el espejo estaba en poder de toda la casa. Mi hermano iba a morir. Así lo sentía. Recé unas oraciones. Pedí fuerza para poder moverme. Y a fe que lo logré. Fue como si una fuerza me hubiera liberado. Fui a dar contra mi hermano tumbando todo a mi paso. Incluso el espejo que se hizo añicos. El estruendo fue ensordecedor. Más aún que al quebrarse alguien dio un grito de odio y dolor dentro de aquel endemoniado espejo. Mis padres se despertaron con el estruendo. La habitación era un caos. No solo los pedazos de espejo, todo allí estaba tirado patas arriba, como si un huracán lo hubiera revuelto todo. Les conté a mis padres lo vivido. Mi padre recogió los pedazos, los dejó fuera de la casa en el lugar donde los recogía la basura. No quería dejar aquello dentro. A la mañana siguiente no estaban. Alguien se los había llevado. Mi hermano casi no se recupera de esa experiencia. Quedó débil por mucho tiempo. En realidad aquello le estaba robando la energía. Estuvo más de 3 meses que se levantaba sonámbulo. Mis padres y yo estábamos muy pendientes de él en las noches, hasta que volvió a ser el mismo. Antes de continuar con el siguiente relato, te pido que por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo. El mono, escrito por Ale Morales Gómez. Lo conocí desde muy niño. Desde los 12 años fue un chico problema. Robaba, peleaba y siempre estaba metido en líos. A pesar de la manera de ser, seguía en nuestro círculo de amigos. El mono era el mejor amigo que se podía tener. Si había que matar por ti, lo haría. Ese era el mono. Cuando cumplió los 15, empezó a decirnos que él no llegaría a los 18,
ya que tenía varios enemigos, entre esos la policía que buscaba la manera de agarrarlo con las manos en la masa y así llevarlo a un centro para menores. Pero el mono era el diablo. Ahora lo veías y ahora no lo veías. Unos meses antes de cumplir los 18, fue a casa tarde de la noche. Estaba completamente feliz. Me dijo que había encontrado la manera de llegar a los 18, de ser inmortal. No le entendía qué decía. Solo podía ver un loco, porque la realidad es que lo parecía. Me dijo que se iba a cerrar el cuerpo. En mi país cerrar el cuerpo es como hacer un pacto con el diablo, pero con un amuleto. Puede ser lo que tú quieras, pero entre más pequeño mejor. Cuando pierdas este artículo, también perderás los poderes que te da el diablo. Esto de cerrar el cuerpo lo hace un brujo poderoso. La verdad es que aunque hablaba mucho de esas cosas, yo nunca creí que fueran verdad. Esa noche fue la última vez que vi al mono, o al menos al mono que yo conocí desde niño. 3 días después me lo encontré, bajaba del alto. Allí íbamos a tomar cerveza y algunos de nosotros a consumir marihuana. El mono era otro, y no es que estuviera drogado, yo lo reconocería. Su mirada era diferente, una mirada de loco, una mirada perdida. Me enseñó un anillo que llevaba en la mano, era una calavera. Me decía riendo, lo hice, ya nadie podrá conmigo. Quise preguntarle qué había hecho, pero él siguió su camino riendo y hablando solo. Lo hice, ya nadie podrá conmigo, lo hice. Como si con él fuera otro compañero, el cual yo no veía. Si podía notar y escuchar cuando le decía a ese ser imaginario que estaba muy agradecido con él. El mono empezó a hacer de las suyas aquí y allá, a robar y a extorsionar. Aún no cumplía los 18, así que para la policía era un problema más grave. Aunque muchos lo nieguen, hay algo que se llama limpieza social. Son grupos armados, pagados por quién sabe quién, que asesinan a esos personajes que se convierten en un problema para la sociedad. En aquel entonces murieron varios amigos en común míos con el mono. Un mediodía de domingo, el lugar estaba lleno de gente, pues era día de mercado. El mono se tomaba una cerveza, cuando 2 hombres se le acercaron y sin mediar palabra lo tiraron al suelo, sacaron sus armas y fueron a disparar, pero ninguna de las 2 armas dio fuego, fallaron. El mono se revolvió entre ellos y salió corriendo calle abajo. Dicen que reía como loco y gritaba que nadie podía con él. Corrió hasta el final de la calle. De allí siguió un puente y se lanzó a un gran río. Todos decían que había muerto, pero 3 días después, un tío le dio una puñalada cuando lo encontró intentando robarlo. El mono fue al médico preocupado, mientras el médico preparaba el implemento de cirugía, ya que la puñalada era con un arma que no deja de derramar sangre, un chupa chupa, y esta es bastante peligrosa. Cuando volvió, el mono se había ido. Según el reporte médico debería estar muerto, pero 5 días después un centinela de un regimiento militar lo sorprendió intentando robar munición. Varios militares lo siguieron, pero logró huir. Aún así se alcanzó a robar una pistola. Los militares estaban iracundos y querían cazarlo a como diera lugar. Estos averiguaron que el mono visitaba a un joven de un barrio pequeño, así que una noche lo esperaron, ya que el mono vivía muy arisco. Solo iba allí tarde de la noche. 3 militares lo esperaban, y así fue que apareció. Dispararon uno por uno lado de la calle y el otro por el lado contrario. Resultado de aquella operación, un militar muerto y el otro herido. El reporte judicial diría que ambos hirieron el uno al otro, aunque los militares aseguran que fue el mono. El mono nada se sabía. En un bosque que quedaba arriba del pueblo, dicen que veían al mono subir por las noches. Allí vivía, parecía un ermitaño, diría un anciano que se lo encontró y al cual le robó los cigarrillos. Pasaron meses y hasta años, del mono nada se supo. Solo una vez un perro apareció por el barrio con un dedo de un humano en su boca, con un anillo en forma de calavera. Dicen que ese era el dedo del mono y que ahora sí estaba muerto porque le había quitado su poder. La verdad nunca se supo. El mono no se volvió a saber.
Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te hayan gustado estos 5 relatos de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Sería maravilloso que mires la descripción de este video y vayas a seguirlo a su página. Dale un gran saludo de mi parte. Comparte sus historias en tus redes sociales. Eso ayudaría a que siga creciendo. También recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un lindo comentario explicando qué tal te parecieron estos relatos. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.